Será una mesa en formato híbrido. El tema a discutir será el panorama de inflación, estanflación para este año, y la mesa va a ser moderada por Carlos Capistrán, quien es economista en jefe para México y Canadá del Bank of America. Gracias. ¿Escuchan? No, hola. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Feliz año a todos. Un gusto estar de vuelta aquí en el ITAM. Y bueno, pues este es el panel de inflación y estanflación. Y después de muchos años en que la inflación había estado como dormida en todo el mundo, ¿no? Baja, estable, de repente la inflación pues se despertó y empezó a subir mucho. Con una inflación alta han llegado las tasas de interés más altas también, porque los bancos centrales han estado respondiendo a esa inflación alta y además porque una inflación alta pues nos da tasas de interés nominales más altas también. Lo que sigue después de tasas de interés altas usualmente es un bajo crecimiento. Y por lo tanto, la posibilidad de que este año que estamos hablando de las perspectivas de este año, que lo que tengamos sea una inflación que todavía está alta, pero que ya se sientan los impactos de las altas tasas de interés en la actividad económica y que por lo tanto podamos tener un escenario de estanflación, es decir, inflación todavía alta con un bajo crecimiento económico. Entonces, lo que nos vamos a concentrar en este panel es platicar un poquito de todo esto, de inflación, de tasas de interés, de crecimiento y de la posibilidad de que en México lo que tengamos este año sea estanflación, que va a ser un poquito diferente a lo que alcancé a oír de los otros paneles, donde para mi gusto estaban un poquito optimistas, bastantes de los panelistas, pero bueno, ya veremos. Y bueno, para este panel, pues la verdad es que es un panel de lujo, la verdad. Tenemos dos destacados economistas que ustedes conocen ya muy bien, con amplia experiencia en temas de inflación, en política monetaria, en crecimiento. Entonces, por un lado nos acompaña el doctor Guillermo Ortiz, como ustedes saben, exgobernador del Banco de México, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, con una amplísima trayectoria en organismos internacionales, en banca privada, ¿no? Entonces es un placer que esté aquí con nosotros. Nos acompaña también de manera virtual, en el panel lo pueden ver ahí, el doctor Alejandro Werner, que es el director fundador del Georgetown Americas Institute y fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También Alejandro con una amplia trayectoria en Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en el sector privado, en la academia. Entonces, bueno, pues un verdadero placer, Guillermo, Alejandro, un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar directamente, vamos a empezar con el tema de inflación. Lo que vamos a hacer es inflación, después política monetaria y después crecimiento. Entonces, déjenme empezar, Guillermo, ¿qué le pasó a la inflación? ¿Por qué está tan alta en el mundo? ¿Por qué está tan alta en México? Bueno, primero, muy buenos días. Es un gusto regresar aquí al ITAM. Que tengan todos ustedes un muy buen año. Y pues no solamente estoy regresando al ITAM a este panel, sino que después de 40 años que di clase en el ITAM del año 97 al 84, voy a regresar a partir del próximo martes a dar clases. Así que… Así que es un gusto doble estar aquí. Bueno, el tema de inflación, yo creo que esta pregunta es, obviamente se ha ahondado mucho y realmente hay poca controversia respecto al origen de la inflación y por qué este tema tan abrupto. Bueno, yo creo que tenemos una combinación de choques que se sobrepusieron, choques de oferta. Como saben ustedes muy bien, la pandemia, restricciones de movimiento, interrupción de cadenas de suministro. Bueno, esto causó una situación sin precedente, y ahora sí que se puede decir que sin precedente, porque la última pandemia fue hace 100 años. Y el impacto inicial de la pandemia
fue deflacionario, ¿no? Porque la demanda cayó más que la oferta. Estoy hablando de los primeros meses de la pandemia, primer trimestre de la pandemia. Pero, como saben ustedes, los gobiernos, particularmente de los países desarrollados, respondieron con un paquete de estímulos monetario y fiscal sin precedente, mucho más fuerte que el que pusieron en marcha después de la gran crisis financiera. No quiero aburrirlos con cifras, pero digamos el estímulo fiscal, monetario en Estados Unidos, Europa y también en muchos países emergentes que por primera vez pudieron hacer políticas anticíclicas fuertes. Por ejemplo, en América Latina, en Chile y en Perú, los estímulos fiscales fueron de alrededor del 8% del producto. En México fue apenas 1%, México es la excepción en esa materia, pero pues esta combinación de disrupciones de oferta, que, bueno, ejemplos hay miles, ¿no? Uno de los más citados es el de los microchips famosos, que interrumpió la producción de muchos bienes, sobre todo automóviles, y que tuvo efectos colaterales importantes. Por ejemplo, el precio de los coches usados aumentó 40% en un año, ¿no? Cosa que no se había visto nunca. El precio de los contenedores de China a Long Island se multiplicó por 4 o 5 veces en un lapso de 7, 8 meses. En fin, toda esta serie de choques aunados al estímulo fiscal, pues fueron la causa inmediata de este brote inflacionario. Más adelante vino la invasión de Rusia en Ucrania, y esto fue un choque de oferta adicional y muy fuerte en materia energética y alimentaria. Los precios de la energía, sobre todo en Europa, que Europa depende en un 40% del gas natural para las necesidades de la industria y de los hogares. Y la mayor parte venía de Rusia, como saben. Alemania tenía una dependencia de más del 50% de Rusia en materia energética. Entonces, sobre todo para Europa, este fue un choque adicional. Y en materia alimentaria, pues aparte del incremento en los precios de los granos, porque como saben ustedes, Rusia y Ucrania pues son productores muy importantes de trigo y de otros productos alimentarios. Esto ha significado literalmente que cientos de millones de personas en el mundo, como lo ha señalado las Naciones Unidas, estén en una situación de precariedad alimentaria. Entonces, esta combinación de choques de oferta, de demanda, etcétera. Y bueno, por último, menciono en este punto que hubo como consecuencia también de la pandemia un giro del consumo. O sea, el consumo se fue mucho más hacia bienes que a servicios, porque obviamente con las restricciones de movimiento, pues el turismo inicialmente se colapsó, el transporte aéreo, restaurantes, etcétera. Entonces la gente se dedicó a comprar bienes, ¿no? Entonces, yo creo que esta combinación de circunstancias pues es lo que explica la pregunta original ahí de Carlos, ¿no? Gracias, Guillermo. Muy claro, pero ahora la inflación está alta en muchos países, ¿no? Está alta en Estados Unidos, está alta en México. A mí, sinceramente, me preocupa un riesgo que a veces cuando pasa eso, bueno, claramente hay algún factor global, o en este caso muchos factores globales que están haciendo que la inflación sea alta. Pero hay que tener cuidado porque a veces puede haber también algunas diferencias y algunos factores especiales en algunos países que eventualmente pueden generar más problemas. Entonces, algo que quisiera preguntarle a Alejandro, un poco en este tema de inflación, es, oye, ¿tú crees que son las mismas causas de la inflación en países desarrollados que en países emergentes? O sea, están estas causas globales que nos platica Guillermo,
pero ¿tú crees que hay algunas diferencias y algo que en particular tenemos que ver desde el lado de México, por ejemplo? ¿Qué tal, Carlos? Primero, un agradecimiento a la Asociación de Exalumnos por la invitación, al rector, al vicerrector, y obviamente un saludo a Guillermo y a ti, Carlos. Es un gusto estar con ustedes en el panel y una disculpa por no estar en México con ustedes el día de hoy. Yendo a tu pregunta, y como comentaba Guillermo ahondó de manera muy clara sobre esta presión inflacionaria global. Digamos que a nivel global, el mundo, las autoridades y sobre todo los países desarrollados pusieron en operación mecanismos para impulsar la demanda que una vez que la economía mundial se empezó a recuperar y la demanda se empezó a recuperar, digamos, con la aplicación de vacunas, etcétera, todos estos estímulos resultaron relativamente muy poderosos en relación a la capacidad de recuperación de la actividad productiva. Y se generaron todos estos cuellos de botellas en los mercados de commodities, en el transporte, en manufacturas, que generaron esta inflación global que le llamamos, digamos, factores de oferta. Sin embargo, también hubo factores de demanda que aún con una economía en plena recuperación, generan presiones inflacionarias. Cuando uno compara el tamaño del estímulo fiscal y monetario en Estados Unidos con lo que se llama el output gap, la diferencia entre donde podría estar la economía de Estados Unidos, digamos, en algún momento de 2021 y donde estaba, pues básicamente la cantidad del estímulo, la magnitud del estímulo era múltiplos de lo que había que compensar por este faltante de producción del output gap. Entonces el estímulo era exagerado. Esta fue la discusión entre un poco Larry Summers y Paul Krugman hace 14, 15 meses. Entonces, también hay un factor muy importante de demanda, como decía Guillermo, concentrado en países, principalmente en economías avanzadas, en donde el estímulo era mucho mayor que la capacidad de absorción de esa demanda, aún en ausencia de las restricciones generadas por la pandemia. Este debate, digamos, en un inicio, la Reserva Federal, otros bancos centrales estaban más del lado de las restricciones de ofertas globales y por lo tanto no ha aumentado las tasas de interés, y luego fue migrando hacia el consenso que Guillermo comentaba al inicio de su presentación, en donde básicamente hoy por hoy hay muy pocas diferencias de opinión con respecto a la importancia de factores, llamémosle, de oferta, disrupciones en las cadenas de valor, incremento en el precio de los commodities, el efecto, digamos, de la invasión de Rusia a Ucrania y por lo tanto el efecto en el costo del gas natural y de la electricidad en Europa, y el efecto, digamos, de una demanda agregada que está más allá de la capacidad de respuesta de la producción mundial y que está generando presiones tradicionales de demanda en la inflación, y de ahí el endurecimiento de la política monetaria y de las condiciones financieras a nivel global. Con respecto a diferencias, Guillermo ya lo estaba diciendo, en el mundo avanzado, en Estados Unidos, un balance mucho más equilibrado entre factores de oferta y factores de demanda, una presión de demanda muy importante que lo vemos en un mercado laboral muy apretado. En Europa, pues predominan más los factores de oferta, porque además de los globales, se presenta el factor regional asociado al incremento en el precio de la electricidad por la restricción del gas ruso, por la alta dependencia que se tenía de este insumo. Y entre países emergentes y economías avanzadas, tenemos también la diferencia en que los factores de demanda son menores porque los estímulos fueron menores en economías emergentes que las avanzadas, y los factores de oferta son muy importantes. En segundo lugar, yo creo que un punto importante que tal vez tú implícitamente mencionabas, Carlos, es que la menor credibilidad en la política monetaria, la mayor, llamémosle, memoria inflacionaria en muchas economías emergentes, hace que un choque de oferta pueda detonar una espiral inflacionaria por una revisión de expectativas, luego salarios, etcétera, y un problema de oferta mucho más agudo. Y de ahí que muchos bancos centrales en mercados emergentes, como fue en América Latina y también el Banco de México, etcétera, empezaron a endurecer la política monetaria, aumentar las tasas de intereses antes que las economías avanzadas, por esta preocupación de, aunque sea un factor de oferta que se debería de corregir por sí mismo a restablecerse la normalidad en la operación económica mundial,
Esto sí podría haber detonado un proceso de revisión de expectativas, ajustes salariales, etcétera, que detonó esta revisión. Yo creo que ese es el principal factor. También, obviamente, a través de movimientos del tipo de cambio que pudiesen haber llevado a revisiones de expectativas de inflación, había cierta preocupación y de ahí la necesidad de reaccionar de manera más temprana. Sin embargo, y un último punto en esta primera intervención, yo diría que aún en economías emergentes hubo factores de demanda importante en algunas de ellas, y eso lo vemos en América Latina. Guillermo ya lo mencionaba, pero por ejemplo, el caso de Chile, en Chile vemos el experimento de impulso a la demanda agregada probablemente más grande en la historia de los mercados emergentes. Vimos un impulso fiscal que tal vez fue de 2 dígitos en términos de puntos del PIB, y además se le permitió en 3 o 4 ocasiones a las familias chilenas retirar recursos de sus cuentas de pensiones por un monto que probablemente rondaba en alrededor de 15 puntos del PIB. Por eso la economía chilena está con un output gap positivo, tal vez de entre 5 y 8%, y de ahí la necesidad de endurecer la política fiscal, de endurecer la política monetaria, y por ende hoy la economía chilena está en recesión. Entonces, si ordenamos las economías de América Latina, vemos probablemente primero a Chile, luego tal vez a Brasil, Colombia y Perú, en donde los factores de demanda y de oferta estaban más balanceados, y el caso de México, como bien mencionaba el doctor Ortiz, claramente con presiones plenamente, yo diría, de oferta, porque básicamente la economía mexicana es de las economías del G20 probablemente la que se encuentra más retrasada en términos de su recuperación de la actividad económica con respecto a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Bueno, yo aquí retomo ya varias cosas para empezar a hablar de la perspectiva y un poco de México. Hay algunas diferencias en el caso de México, no hay mucho de la parte de la demanda. El problema parece ser más de oferta, entonces ya ahí hay una diferencia en cuanto a la inflación. Yo de repente tengo mis preocupaciones, así mis pesadillas de que la oferta global general agregada haya caído bastante en México en los últimos años, y eso nos esté generando presiones domésticas mayores de inflación. La otra cosa es algo que mencionaron los dos que me parece muy importante, es en países emergentes empezaron a subir las tasas de interés antes, ¿no? Por las razones ya discutidas, y un poquito ahora hay que pensar qué va a pasar después. Y lo que yo veo es que mucha gente dice, bueno, pues lo que va a pasar después es que los países emergentes a lo mejor van a poder recortar antes. Por ejemplo, los mercados esperan que Banco de México o otros países emergentes recorten antes incluso que la Fed. Y yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo no estoy tan seguro de eso. Si las expectativas de inflación no están tan ancladas en países emergentes y si seguimos con una inflación así de alta, no estoy completamente convencido que el simple hecho de haber subido antes que la Fed, pues ya va a arreglar todos los problemas. Y aquí me gustaría movernos un poco, empezar a hablar de las políticas monetarias y un poco, regresando a Guillermo, preguntarle, este aumento que estamos viendo de las tasas de interés en Estados Unidos, en México, ¿va a bajar la inflación? ¿Esto va a regresar la inflación al objetivo? ¿Cómo ves qué es lo que está sucediendo en política monetaria? Bueno, primero, yo creo que hay que reconocer, y aquí estamos hablando ya del tema de política monetaria, bancos centrales, etcétera, que el FED se equivocó de una manera histórica, ¿no? Como ustedes recuerdan, desde principios del 2021, hubo economistas como Olivier Blanchard y Larry Summers que alertaron. Eso fue desde antes del tema importante bueno, empezaban las disrupciones, pero lo que ellos alegaban es que los paquetes de estímulo que se dieron en Estados Unidos durante la administración del presidente Trump y el que se dio con el presidente Biden eran de un tamaño tal que iban a exceder el output gap, ¿no? Y iban a provocar
además de los temas de oferta que ya platicamos, presiones inflacionarias. Y pues el FED siguió insistiendo que la inflación era transitoria, ¿no? Citando choques de oferta que ya comentamos. Y no fue sino hasta septiembre del 2021, cuando en un discurso Powell dijo, bueno, pues a lo mejor la inflación ya no es transitoria, hay elementos que nos tenemos que preocupar, etcétera. Y es ahí donde empiezan a reconocer que la inflación es un problema. Sin embargo, se tardan 6 meses, de septiembre de 21 a marzo de 22, para empezar a incrementar tasas de interés. Y en 22 tuvimos un alza de tasas como no se veía en décadas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema fundamental de credibilidad aquí por parte de los bancos centrales y particularmente por parte del FED. Y esto es grave, ¿no? Porque de acuerdo que todo el mundo le falló a la inflación, los analistas privados, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Pero si el Fondo Monetario le falla a la inflación, no pasa absolutamente nada, que simplemente corrigen en la siguiente publicación, pero que el FED, digamos, con todo el equipo de economistas, ustedes conocen los surveys que hay, yo creo que es el Banco Central que tiene la mejor información, no solamente los modelos, sino también información cualitativa de las distintas regiones que constituyen el sistema de bancos federales, ¿no? Entonces, yo realmente no me explico. Cuando le he preguntado a algunos funcionarios del FED, a algunos amigos míos, me dicen, no, es que los modelos que usamos están construidos para ver temas de demanda, no de oferta. Pero como todos sabemos, los modelos, los resultados de los modelos son un ingrediente. No es, digamos, es un elemento más en la decisión y de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que tenían muchos signos de que esto realmente no estaba no estaba funcionando como ellos lo estaban diciendo. Sin embargo, se tardaron mucho tiempo. Entonces, han perdido credibilidad y ahora para poder restablecer sus credenciales de un banco que está en la lucha contra la inflación, muy probablemente se van a ir del otro lado. Entonces ya digo, subieron, repito, tasas de interés a niveles que no ocurría en décadas, ¿no? En cuestión de el incremento que se dio en el año pasado. El FED ha señalado que la tasa terminal de fondos federales va a estar alrededor de 5, 5,5 y que no habrá reducciones de tasas sino hasta el 2024 si acaso, ¿no? Entonces, aquí hay un tema importante porque los mercados están muy pendientes de todas las cifras que están saliendo, no solamente de inflación, pero yo creo que lo más relevante aquí, no hemos tenido una situación en la que haya, tanto en Europa, pero particularmente en Estados Unidos, un mercado laboral tan apretado, ¿no? Sobre todo en esta etapa del ciclo. Todavía hay 1.7 job openings, ¿no?, por cada persona desempleada. Hoy salió el reporte en la mañana, el reporte de empleo, y sigue siendo un reporte muy, muy fuerte, son 230 y tantos mil empleos.
La buena noticia es que el reporte de la mañana es que los salarios, pues, el incremento salarial se revisó en meses anteriores un poco a la baja y ese también viene a la baja. Entonces, esto contrasta, ¿no? Porque la oferta de mano de obra en Estados Unidos se ha contraído. Que los trabajadores en edad, digamos, lo que llaman ellos en prime age, ¿no? De los 20 a los 50 años, ya están en niveles prepandemia. Los trabajadores más grandes, los que están de 60 años o algo, están a niveles muy inferiores. Por otra parte, se ha caído mucho la inmigración en Estados Unidos. Antes de la pandemia había como 1 millón de personas al año que les daban visa de trabajo legalmente. Esto ha caído a 200,000. Entonces hay un tema de escasez de mano de obra, lo cual dificulta mucho el trabajo de la política monetaria. Pero por otra parte, lo que yo creo es que, pues, llegamos finalmente, pensamos que la curva de Phillips estaba muerta, ¿no? Lo que pasa es que no se había llegado a la parte, digamos, de pendiente positiva de la curva de Phillips, ¿no? Y se llegó. Entonces, bueno, a ver, yo me acuerdo muy bien en los 60s. En los 60s, la primera parte, ahí fue cuando empezó la gran inflación que luego se desbordó en los 70s. Pero en la primera parte de la década de los 60s, la inflación estaba en 1%, 1 y pico, y la tasa de desempleo seguía bajando. Hasta que llegó a 3.3, 3.4%, cuando la estimación del NAIRU en aquella época era del 4,5%, y la inflación se fue de 1% en el primer semestre, en los primeros 6 años de la década, a 3 y pico %. O sea, un brinco discreto en inflación. Y yo creo que es lo que está pasando. Entonces, bueno, repito, yo creo que se equivocó el FED fuertemente y ahora se va a equivocar al revés, porque necesita restablecer sus credenciales de inflation fighter. Entonces, yo creo que hay señales muy evidentes de que la inflación a nivel mundial está cayendo. Los precios de materias primas, con el restablecimiento de sectores productivos, la apertura de China, que ese es un tema que es importante en estas circunstancias. Y, bueno, por ejemplo, el reporte de hoy que señala que los sueldos están bajando, pero aún así, digamos, el FED ya dijo que no va a bajar tasas el próximo año, que las va a bajar hasta el siguiente, y me temo que las va a dejar elevadas durante más tiempo y va a hacer más daño, en parte para restablecer estas condiciones. Muy interesante, Guillermo. La buena noticia de todo esto es que Guillermo, como él dice, va a estar dando clases otra vez aquí. Esto es una clase extraordinaria, Guillermo. Que esto es una clase extraordinaria lo que nos estás dando aquí. Buenísimo. Hay varias cosas que yo resaltaría. Número 1, el papel de la experiencia. Guillermo dice, están los modelos, pero cuidado con los modelos, hay que tener experiencia para saber cómo reaccionar y eso es muy importante en política monetaria. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Otro tema importante es, la FED se quedó dormida y algo que a mí me llamaba mucho la atención es, de repente, ya el mercado laboral se empieza a apretar, o sea, no solo algunos economistas ya lo habían estado diciendo, sino ya se pronosticaba una tasa de desempleo por abajo, digamos, de la promedio o de la natural. Ya era normal que se empezara a retirar todo el estímulo monetario y la FED no lo hacía. Y coincido completamente con Guillermo que ahora parece ser al revés. Ahora todo indica que ya se empieza a desacelerar un poco la economía, empieza a aflojarse un poquito el mercado laboral, ¿no? Ya la inflación empieza a disminuir un poco
Y la Fed parece que bajará hasta que ya vea que haya una tendencia muy clara en la inflación subyacente, lo cual desde el punto de vista más tradicional de política monetaria ya es muy tarde, digamos, ¿no? Por estos rezagos variables, digamos, en el impacto de la política monetaria. Pero algo importante que mencionaba Guillermo es, los bancos centrales perdieron algo de credibilidad, algunos bastante credibilidad al principio, ahora están tratando de ganarla. Alejandro, ¿tú qué opinas de esto? Y además, hay una parte en donde algunas personas también han estado diciendo, sabes que a lo mejor los bancos centrales ahorita sí están subiendo mucho las tasas, pero a lo mejor van a tolerar inflación un poco más alta hacia adelante. Por ejemplo, a lo mejor el objetivo de la Fed es 2, pero a lo mejor con que lleguen a 3 van a estar contentos y se van a quedar ahí. Y hay gente que ha abierto un poquito esa discusión. ¿Tú cómo ves la política monetaria? ¿Cómo ves la credibilidad de los bancos centrales? ¿Cuáles son tus expectativas hacia adelante, Alejandro? Gracias, Carlos. Yo coincido con lo que han dicho los dos. Y creo que hay un tema. Tú comenzaste tu pregunta original, Carlos, haciendo ciertas referencias a México, y creo que hay una lección importante en lo que mencionaba Guillermo sobre las fallas de la Reserva Federal, donde básicamente el staff, es muy difícil que el staff se salga de una recomendación que se puede justificar con las herramientas técnicas que tienen. Y las herramientas técnicas que tienen estimadas con los datos de los últimos 20 años nunca iban a generar inflación, porque la curva de Phillips en ese periodo estaba plana, y por más que tú le metieras al modelo un crecimiento en la demanda muy grande, con multiplicadores importantes, y con todos los estímulos que se estaban dando, el incremento en la inflación era muy baja, porque lo estabas estimando en con un set de información en donde nunca hubo inflación. Entonces te da una pendiente muy, muy baja. Y claramente en esos momentos es en donde, como mencionaba Guillermo, se necesita de la experiencia, del sentido común, y tal vez de un análisis de riesgo más alto, y probablemente la menor experiencia y formación técnica en aspectos financieros y monetarios que tiene el FOMC hoy, comparado con un FOMC de hace 10 años o el FOMC de Bernanke, etcétera, probablemente llevó o es parte de la explicación de por qué no vimos un movimiento mucho más agresivo y mucho más temprano, llevando ese paralelismo y eso los va a llevar a ser mucho más conservadores en la fase recesiva del ciclo económico inducido por este apretamiento monetario. Y eso nos lleva un poco a una reflexión sobre el Banco de México. Cuando estamos navegando por aguas tranquilas, probablemente una junta de gobierno sin experiencia técnica, sin experiencia histórica en el manejo monetario, etcétera, va a hacer las cosas bien, son buenos profesionistas, etcétera. Pero cuando entramos en momentos de turbulencia, en donde básicamente hay que combinar el análisis técnico del staff con juicios de valor de la junta de gobierno basados en la experiencia de los policymakers de décadas de estar viendo estos fenómenos en las colas de la distribución de los eventos económicos, es donde hoy por hoy el deterioro en la calidad técnica y en la experiencia que tiene la Junta de Gobierno puede ser un riesgo grande. Y en ese sentido, en México tenemos un riesgo operativo importante por estar volando con un piloto y un copiloto con muy poca experiencia en asuntos financieros, monetarios y fiscales. Volviendo a la pregunta original, en 2023 vamos a ver una caída importante en la inflación global, tal vez de niveles que llegaron a 9%, tal vez a niveles de 5% este año, en Estados Unidos de niveles de 7 a niveles de 3,5, en Europa de 10 a 3. Un porcentaje muy, muy elevado de esta caída va a ser porque los factores de oferta se están eliminando, y básicamente son automáticos, y no es por el endurecimiento de las condiciones monetarias. Ese endurecimiento lo vamos a ver cuando se empiece a dar la laxitud en los mercados laborales, se empiecen a aflojar las presiones en los mercados de servicios y en los mercados de factores, y ahí, digamos, esta
segunda fase de desinflación, mucho más complicada y mucho más costosa en términos de actividad económica, de niveles, digamos, de 3,5 en Estados Unidos a 2 y de 3 en Europa a 2 que se pudiesen dar entre el año 23 y 24, va a ser políticamente mucho más costosa y va a dar origen a las discusiones que tú mencionabas. Por un lado, los bancos centrales van a ser tremendamente firmes en decir que no se puede ni discutir la relevancia de un objetivo de inflación entre 2 y 3, porque la sola discusión va a generar una pérdida de credibilidad adicional del sistema, que va a tener un costo en tasas de interés de largo plazo importantes y va a ser contraproducente. Que esa discusión se puede tener una vez que se alcance el 2%. O sea, una vez que los bancos centrales muestren que ante este choque inflacionario fueron lo suficientemente efectivos para regresar a su objetivo original, ahora sí podemos discutir si el objetivo tiene que ser 2, 1,5 o 3. Esa va a ser la discusión de los técnicos, esa va a ser la posición de los bancos centrales. Sin embargo, como tú mencionabas, yo sí creo que del ámbito político van a empezar a haber presiones importantes de decir, bueno, ya llegamos a 2.8, esto es suficiente, y probablemente, sobre todo si estamos pasando por una recesión que empieza a ser un poco más profunda o un poco más larga, va a haber muchas presiones para revisar el objetivo o para que los bancos centrales alarguen el periodo en el cual piensan alcanzar el objetivo de 2% y por ende puedan aflojar las condiciones monetarias más rápidamente. En ese sentido, hoy yo diría que los analistas que siguen la economía de Estados Unidos están pensando que hay un 50% de probabilidades de una recesión que empieza en el segundo semestre del año 23, básicamente inducida por una política monetaria que para bajar, digamos, este segundo componente de demanda generado por una presión en el mercado laboral importante, pues al final del día se va a tener que generar una tasa de desempleo cercana al 5% o superior al 5%, y eso va a inducir una recesión en Estados Unidos. Y finalmente un tema con respecto a la economía de Estados Unidos que es importante, que mencionaba Guillermo, este fenómeno en el cual hoy estamos viendo el nivel de vacantes más alto en la historia reciente con respecto a la tasa de desempleo, genera una presión salarial todavía mayor que la que genera una tasa de desempleo de 3,5. Antes de la pandemia teníamos una tasa de desempleo de 3,5 y no teníamos presiones salariales, pero no teníamos una presión por el lado de la demanda laboral que este indicador de vacantes nos indica como la que tenemos hoy. Algunos analistas piensan que probablemente las vacantes van a reaccionar más rápidamente al endurecimiento de condiciones monetarias que la tasa de desempleo, y eso puede ayudar a generar una desinflación un poquito menos costosa. Yo creo que hay poca evidencia al respecto porque no hemos visto tanto episodios como este, pero yo creo que ahí va a estar la discusión. ¿Qué tanta tensión en el mercado laboral va a haber que inducir para lograr esta última esfuerzo en la baja en la inflación global y sobre todo en Estados Unidos de 2 a 3%, y las presiones políticas que se van a generar para revisar el objetivo de inflación o para alargar el periodo de cumplimiento hacia ese objetivo? En el caso de México, yo creo que el Banco de México debería de tener espacio para reducir tasas de interés antes de la Fed. Sin embargo, ¿por qué? Porque en México no tenemos presiones de demanda, aunque se generen algunas, como tú mencionabas, porque tal vez la oferta ha sufrido mucho más que en otras ocasiones. Creo que el output gap sigue siendo negativo. El Banco de México actuó antes que el Fed y el Banco de México partió de una base por no haber sido tan agresivo como lo debió de haber hecho durante la pandemia, también de una tasa alta. Sin embargo, para hacer una operación de política monetaria de esa envergadura, para empezar a moverse antes de la Fed, como tal vez lo va a hacer el Banco Central de Brasil, el Banco Central de Chile, etcétera, se necesita un Banco de México que comunique bien
y que explique claramente las razones por las cuales lo está haciendo. Eso hoy no lo vemos y por lo tanto probablemente lo más prudente es mantener una política monetaria extremadamente conservadora y con eso compensar las deficiencias de comunicación y de análisis que tiene el Instituto Central el día de hoy. Gracias, Alejandro. Bueno, hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, a ver, inflación parece que todo indica puede empezar a bajar, pero va a llegar a un punto en donde va a ser más difícil que baje más rápido. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro que ya la inflación, cuando uno ve la subyacente, la inflación de bienes está ya disminuyendo, en parte porque las cadenas de valor van mejorando, en parte porque, como decía Guillermo, bueno, después del encerrón, cuando nos abrieron la puerta, ahora ya cambia la demanda y regresa un poco a servicios, ¿no? Entonces disminuye la demanda de bienes y eso ya se ve en la inflación. Pero en la parte de servicios todavía hay una inflación muy importante que tiene que ver con esto que Alejandro y que Guillermo mencionaron claramente, que es un mercado laboral muy apretado en Estados Unidos. Y ahí hay una discusión importante de qué tanto se necesita tener la tasa de interés alta por un buen tiempo hasta que se genere este aumento en la tasa de desempleo que pueda hacer que la inflación en salarios y de inflación de servicios, pues finalmente baje. Y por lo tanto, en lo que vamos en la parte de tasas de interés es que posiblemente haya que apretar todavía un poco más y que posiblemente la Fed, en parte para recuperar esta credibilidad perdida, va a tener que dejar esas tasas de interés altas o por lo menos una postura monetaria apretada por un buen tiempo. Ahora, lo que sabemos, ¿no? Es que una vez que las tasas de interés suben mucho, y en particular cuando las curvas de rendimientos se invierten, pues prácticamente siempre sigue una recesión. Y sabemos bien cuáles son los mecanismos, ¿no? Sabemos que el rezago con el que se da, que hay un rezago y que ese rezago pues es un poquito aleatorio, puede ser a veces muy corto, ¿no? Un trimestre, 2 trimestres, puede ser a veces muy largo, año y medio, 2 años, pero prácticamente siempre que hay una subida importante de tasas de interés, siempre que se invierte la curva de rendimientos, por ejemplo en Estados Unidos, sigue una recesión. Y más aún, siempre que Estados Unidos ha tenido una recesión, México también ha tenido una recesión y la ha amplificado. Entonces, lo que yo veo es, pues la primera parte ya se dio, ya la curva se invirtió en Estados Unidos. Como Guillermo decía, fue una subida pues muy rápida, la más rápida que hemos visto desde que en décadas, ¿no? Y ya se está empezando a desacelerar la economía de Estados Unidos. Alejandro mencionaba, muchos analistas esperamos ya una recesión en Estados Unidos. Para mí el paso obvio es, pues es una recesión en Estados Unidos, a ver cuándo, a ver qué tan profunda, y una recesión en México, a ver qué tanto, a ver qué tan profunda, pero para mí el argumento de no va a pasar eso es un argumento que va contra la historia. Alejandro, déjame empezar esta vez contigo. ¿Puedes ahondar un poquito más en tus expectativas y en qué piensas sobre la parte de crecimiento dada esta reacción de la política monetaria que comentabas? Sí, cómo no. Yo coincido contigo y yo básicamente sigo pensando que la economía de Estados Unidos va a entrar en una recesión. Sí creo que va a ser una recesión leve, sobre todo que tenemos memoria, digamos, de la recesión del COVID y la crisis financiera global. Obviamente esta va a ser una recesión mucho más tradicional en el sentido, digamos, en lo que los artículos de Romer and Romer veían las recesiones inducidas por endurecimiento de las condiciones monetarias. Creo que va a estar, digamos, en ese ámbito y difícilmente vemos las vulnerabilidades en el sector financiero o en las hojas de balance de los hogares, que básicamente a través de las hipotecas hay una gran proporción ya de hipotecas a tasas fijas, etcétera, que básicamente no se va a amplificar la recesión por fenómenos financieros que generen, digamos, un efecto mucho más nocivo sobre la actividad económica. Como tú dices, esa recesión por vía remesas, vía turismo, vía exportaciones, en donde tal vez el sector automotriz, dada la resolución de los problemas de las cadenas globales de valor, presente cierta resiliencia que en otras condiciones no las veríamos, se debería de generar, digamos, una transmisión de esa recesión a la economía mexicana.
Yo probablemente no creo que el efecto multiplicador de que la recesión en México tendría que ser mayor que la recesión en Estados Unidos se tendría por qué dar en este caso, porque nosotros no tuvimos, digamos, el boom y la expansión de demanda agregada que se dio en Estados Unidos, ni tampoco estamos teniendo el retiro del estímulo fiscal que se está dando en Estados Unidos después de los estímulos del COVID, etcétera. Pero sí creo que el efecto sobre la economía nacional va a ser importante. Creo que otro tema que amortigua parcialmente este efecto recesivo en la economía mexicana es que dada la falta de estímulos, tanto monetarios como fiscales en México, para hacerle frente a la recesión del COVID, dado el rezago que tiene la economía mexicana y sobre todo el sector servicios de recuperación con respecto a los niveles pre-pandemia, México está experimentando un rebote post-COVID mucho más lento que el resto de las economías del mundo y probablemente todavía tenemos cierto rebote en el pipeline que nos ayuda un poco. Con todo y eso, yo creo que si la economía de Estados Unidos entra en una recesión, la economía mexicana con una alta probabilidad lo va a hacer. Creo que si Estados Unidos en el año 2023 crece al 1% o a 0.5%, la economía mexicana va a estar creciendo alrededor de 1,5%. Ahora sí, la recesión es más profunda y empieza de manera más temprana y vemos una economía americana que crece al 0%, probablemente en México estaríamos también observando un crecimiento inferior al 1%. Con respecto a este tema de esta inflación, yo no creo que en 2023 veamos eso. ¿Por qué? Porque eso querría decir que veamos una inflación al alza y un crecimiento a la baja. Yo creo que la inflación va a ir a la baja claramente por los factores de oferta y más por esta tendencia recesiva a nivel global, pero claramente vamos a seguir viendo una inflación alta y un crecimiento por debajo del potencial en México. Finalmente, yo no sé, no pude oír al panel anterior, pero tal vez el optimismo que puede venir del tema del nearshoring, yo soy un poco escéptico con respecto, creo que es un factor muy positivo para México, creo que claramente va a tener una influencia en ciertos sectores de la economía nacional, pero con una perspectiva de mediano plazo. NAFTA no puso a México en una tendencia de convergencia con los niveles de ingreso per cápita en Estados Unidos. Por lo tanto, el nearshoring tampoco lo va a hacer. Aún aquellos estados que han crecido de manera importante en México, significativamente por encima del promedio en las últimas 2 décadas, en la última década y medio, no lo han hecho a tasas de crecimiento de los tigres asiáticos, ni de Perú, ni de Chile. Tal vez crecieron al 4%. O sea, sí es cierto que hay 2 Méxicos, pero los 2 Méxicos en términos de crecimiento económico son mediocres. Y el nearshoring no va a compensar, digamos, todos los factores estructurales que hacen que la economía mexicana crezca a una tasa de 2%. Nos puede dar 0.3, 0.4 de crecimiento más en los próximos 4 o 5 años, y después vamos a volver a nuestra tasa de crecimiento potencial. Esa creo que es la magnitud del efecto del nearshoring en México. Gracias, Alejandro. Yo creo que efectivamente, bueno, yo creo que es una gran oportunidad lo del nearshoring, pero creo que es algo que se reparte por mucho tiempo y que difícilmente va a evitar que caigamos en este ciclo económico. Creo que pueda haber una recesión en Estados Unidos y en México, pues tiene una alta probabilidad. Lo que es más difícil es ver cuándo se daría, si a principios de este año, a la segunda mitad de este año, incluso pudiera darse hasta 2024. Guillermo, ¿cuáles son tus perspectivas para este 2023 en este sentido? Y retomando este tema que platicaba Alejandro y que decíamos en el panel de esta inflación, ¿tú cómo ves el 2023 ya como un resumen entre inflación y crecimiento? Y por cierto, nada más una cosa más rápido, Guillermo, yo sé que por años como banquero central siempre dijiste no voy a hablar del tipo de cambio. ¿Tienes ahora algunas palabras para el superpeso? Gracias. Bueno, primero, retomando un poco la última parte de la sesión anterior
de si los bancos centrales van a modificar su meta de inflación a 3%. Yo coincido con Alejandro, ¿no? Difícilmente va a haber un anuncio por parte del Banco Central Europeo, del FED, diciendo que la meta de inflación en lugar de 2 va a ser 3, aunque hay muchos economistas académicos prominentes que están sugiriendo esto. Yo creo que, a ver, yo creo que es muy discutible esto de la meta del 2. ¿Por qué el 2%? ¿No? Pero es otra discusión. Podemos aquí pasarnos un buen rato examinando históricamente por qué se dio lo del 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la trayectoria más probable, como Alejandro, es la tasa de inflación el año próximo, perdón, a finales de este año llegue a niveles cercanos al 3% en Estados Unidos y en Europa. Pero los bancos centrales no van a decir, bueno, ya ganamos, ¿no? Ya declaramos victoria y nos vamos, ¿no? Yo creo que se van a hacer tontos, ¿no? En el sentido de que decir, bueno, sí, ha sido un progreso importante, pero necesitamos continuar con política monetaria apretada para llegar al 2%, pero le van a dar tiempo. No creo que haya un cambio, un anuncio, pero esto se lo vayan a llevar con tiempo, a través del tiempo, ¿no? Respecto del crecimiento económico, yo tengo una visión quizá menos pesimista por una serie de razones, ¿no? Todavía, como resultado del estímulo fiscal americano, en Estados Unidos los ahorros excesivos, los ahorros en exceso de las familias, que en algún momento llegaron a representar 2.5 trillones de dólares, han bajado, pero siguen alrededor de 1.2, 1.3. Y esto va a dar gasolina para que el consumo se mantenga, o por lo menos no se desplome, ¿no? También, si nos creemos la historia de que estamos en la parte inclinada de la curva de Phillips, obviamente se puede reducir la inflación sin reducir dramáticamente el desempleo, ¿no? Entonces, aquí el punto es que hay muchas aperturas de mano de obra, hay muchos job openings, ¿no? Y esto yo creo que es el primer indicador que va a caer. Se van a caer los job openings, pero no se va a dar un incremento muy fuerte de la tasa de desempleo. Hoy salió el dato del 3,5%. Hay quienes piensan, algunos economistas, ¿no?, que tiene que llegar la tasa de desempleo al 5,5, 6% para que realmente se redime la inflación, citando experiencias en época de Volcker, etcétera, pero yo creo que no son relevantes, ¿no? Porque, en primer lugar, cuando Volcker llegó, ya estaba la inflación desatada. Y más que la economía estuviera sobrecalentada, las expectativas de inflación en épocas de Volcker eran altísimas. Las expectativas inflacionarias con las que llegó Volcker, ahí, es que en la década siguiente iba a ser de 10%. Y esto es algo que no hemos mencionado actualmente. Las expectativas inflacionarias están súper bien comportadas. Los surveys de la Universidad de Michigan y también indicadores, bueno, indican que la inflación para los próximos 5 o 8 años va a ser alrededor de 3%, la misma cifra que existía antes de la pandemia. Entonces, yo creo que es un punto bien importante. Están bien ancladas las expectativas de inflación. Entonces, digamos, el trade-off entre desempleo es muy diferente al que fue en la época de Volcker, ¿no? Y
Yo la verdad es que creo que se puede, digo, es un poco de wishful thinking, ¿no? Si ustedes quieren, pero yo veo un panorama en el que sí se va a dar una desaceleración y si hay recesión ni se va a notar, ¿no? Porque, bueno, si el crecimiento está cayendo a 1,5% en Estados Unidos, pues es recesión, no es recesión, en fin, lleva 2 trimestres consecutivos. Pero lo más probable es que no sea una desaceleración muy profunda y yo creo que no va a ocurrir este año. Si acaso en el 2024, simplemente por la dinámica trimestral y lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente esto es suponiendo que no haya choques adicionales, por supuesto, ¿no? Respecto de México, bueno, no voy a comentar sobre la política monetaria del Banco de México porque no me toca hacerlo como exgobernador, pero simplemente mencionar que, como ya lo dijo Alejandro, los bancos centrales en países emergentes reaccionaron mucho antes, y como tú lo mencionaste, que los países avanzados. En Brasil, desde marzo del 2021, marzo de 2021 empezaron a subir tasas. México empezó 2, 3 meses después. Y yo creo que en parte porque obviamente los bancos centrales de América Latina no gozan de la misma credibilidad antiinflacionaria que los bancos centrales de países avanzados, aunque gozan de bastante credibilidad. Yo me acuerdo en la gran recesión, y esto hablamos un poco del tipo de cambio, en la gran recesión de 2008, 2009, el peso se depreció en un momento casi 50%. ¿Ustedes se recuerdan? En cuestión de meses. Y sin embargo, las expectativas de inflación no brincaron y la inflación llegó a un máximo de 6% en el 2009, ¿no? Con una depreciación muy importante de cambio, ¿no? Entonces, la pregunta, yo creo que en la medida que lo que está esperando el mercado en materia de política monetaria en México, en Estados Unidos, etcétera, el hecho de que realmente los desequilibrios tradicionales de fiscales, balance de pago, son mucho más reducidos en esta ocasión. Yo creo que el tipo de cambio puede permanecer fuerte, sobre todo porque el dólar cíclicamente probablemente se deprecie, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de cambio en México, vamos, no sé cómo va a estar, pero debe estar relativamente estable hacia adelante. Esa es una muy buena nota para terminar. Y se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Me van a empezar a tocar la musiquita. No me queda más que agradecerles. Guillermo, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor para mí estar moderando este panel. Gracias a todos.